Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Vamos a, vamos a empezar, que hemos dejado 5 minutos de cortesía, cosa que no solemos hacer, pero esta vez, como hay lluvia y todo esto. Bueno, pues bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Les presento a la mesa que, bueno, todos nos conocen ya, o la mayoría de ustedes nos conocen ya. Soy Manuel Rodríguez, el presidente desde hace unos 2 años más o menos. Y a mi izquierda les presento a don Antonio López, que es nuestro vocal de la Junta Directiva encargado de coordinar los actos culturales, que será quien nos presente a nuestro ponente de hoy debidamente. Hoy vamos a hablar de Carlos III. Qué lugar para hablar de Carlos III, ¿verdad? Saben que preside todos nuestros actos. Y bueno, la verdad es que últimamente he estado escuchando yo por aquí comentarios. Ahora, hace un momento alguien que entraba también me lo comentaba. Y yo, Carlos III, la buena imagen que tiene, oye, pero he descubierto que tenía algunas cosas malas. Fíjense qué cosa. Resulta que, ahondando en la vida de Carlos III, por supuesto que tenía alguna cosa mala, lógicamente, pero qué buena cosa sería que todos los reyes de España fueran así, ¿verdad? Que hubiera que indagar para ver dónde está algo que hiciera mal, ¿no? O algún detalle malo. Bueno, Carlos III, la verdad es que, ¿qué podemos decir de él? Es posiblemente uno de los dos mejores reyes de España. No sé si podríamos meter en ese mismo grupo a Felipe II, tal vez, no lo sé, hay opiniones al respecto. Carlos III, aparte de ser el que impulsó la fundación de nuestra sociedad, como saben, pues bueno, hizo montones de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el pueblo de mi padre, en León, hay dos puentes. Uno se hizo en tiempos de Carlos III, otro es un puente moderno. El de Carlos III ahí sigue. El moderno ocasionalmente se va destrozando con riadas y cosas así. Quiere decir que, en fin, algo bueno haría, ¿verdad? Porque queda en recuerdo por todas partes de España y diría del mundo, porque hay que tener en cuenta también todo lo que hizo en la América Española y en Filipinas y en todos los territorios españoles, que ahí quedarán, aunque tenemos la mala costumbre de olvidarnos de estas cosas, ¿verdad? Bueno, pues es verdad que aquí tenemos quizá una cierta tendencia a idealizar. No sé en qué sentido va a ser la ponencia. Hombre, se llama Elogio del Monarca, o sea que seguramente va a ser positiva. No sé si nos vas a destacar alguna de las cosas quizá no tan positivas, pero en fin, yo no sé si han visto esta película que sale Adolfo Marsillac haciendo de Carlos III, sobre el motín de Esquilache. Creo que se llama Esquilache la película, no sé si saben cuál les digo. A mí me parece que el personaje que hace Adolfo Marsillac en esa película debía de ser bastante como era la personalidad de Carlos III. Una persona, o sea, un rey que se lo tomaba todo como un poco, estaba más interesado en la caza que en todos estos líos que le montaban, digamos que era un rey con mano izquierda, ¿no? Y que sabía cuando tuvo que echar a Esquilache, según representan en la película. Dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Digo, yo sé que no eres culpable, pero te toca irte. Era un rey pragmático, y por lo menos lo mejor que podríamos decir de él es que dejó hacer, que ya es bastante, ¿verdad? Bueno, pues bueno, con esta reflexión sobre un personaje que yo, por supuesto, como ustedes, idolatro, la verdad, pues hoy vamos a hablar de él, que de cuando en cuando ya saben que ocasionalmente en la Matritense tenemos siempre que hablar de Carlos III. Hoy es el día, nos acercamos al final ya de curso y vamos a despedirlo casi con esta conferencia. Don Antonio, cuando quiera, nos presenta a don Álvaro de la Torre Gil, al que agradezco, por supuesto, su presencia, que será nuestro ponente de esta tarde. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Tras las palabras de nuestro presidente, poco me queda por decir, salvo que recordemos aquel 16 de febrero en los que un maldito virus que andaba por aquí visitándonos nos impidió al profesor de la Torre le impidió venir aquí y hacernos disfrutar de lo que seguro va a ser una excepcional conferencia. El profesor de la Torre es doctor en Filosofía del Derecho, máster en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria, máster en Derecho Público, también licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor de Teoría del Derecho de esta universidad, vocal de la Junta Directiva Paneuropea que promueve una integración europea basada en valores cristianos. Es profesor de oratoria y formas de debate y comunicación pública. Miembro de nuestra Real Sociedad Económica y ha intervenido como ponente en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales, tal como en Bruselas, Estrasburgo, Viena o Colonia.
Yo creo que ya debo de ser parco en las palabras, agradecer al señor de la Torre que esté aquí, felizmente recuperado de la visita de aquel incómodo virus, y a ustedes agradecerles su presencia aquí. Me queda por observar que en tiempos de Carlos III no había teléfonos móviles. No vaya a ser que si suena alguno, nuestro monarca se sienta producto de encantamiento. Pues nada más que eso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues muchísimas gracias con la venia del presidente. Agradecido de su presencia en el día de hoy. Lamento en la ocasión anterior no haber podido estar con ustedes, fruto de esa desgraciada circunstancia del COVID. Es verdad que el 9 de mayo tuvimos aquí una conferencia sobre temas europeos, sobre los padres fundadores de Europa, y alguno de vosotros pues seguro que ya os pude saludar en aquella ocasión en persona. De verdad muy agradecido y muy honrado. Y les explico cuál es el motivo de este tema de conferencia. Yo creo que como socios que somos de la Matritense tenemos una deuda de gratitud, ¿no?, con nuestro fundador, y ese va a ser un poco el eje conductor de una conferencia en el día de hoy que, por supuesto, va a ser eminentemente elogiosa. Vamos a entrar en todas esas virtudes, sobre todo personales, del rey Carlos III, y quizá podamos destacar algún punto negativo, muy, muy leve. Quizá podamos hablar de lo que ocurrió con su hermano Luis, desterrado allá a Boadilla del Monte, al palacio que está ahí en Boadilla, donde yo ahora tengo mi residencia, cerca del Palacio del Infante Don Luis. Pero creo que sin duda, si tenemos que hablar de alguno de los reyes con una vida más virtuosa, con virtudes personales más acendradas, podemos tener presente al rey Carlos III, fundador de la Matritense. Yo creo que el hecho de que nuestro actual monarca, Felipe VI, eligiera, creo que es además este mismo ejemplar, ¿no?, el cuadro de Antón Rafael Mengs para su despacho, y tenerle detrás de él, creo que también es un síntoma de que, bueno, el rey Felipe VI probablemente quiere que esas virtudes de prudencia, de sobriedad, de dedicación al servicio público que adornaron la vida de Carlos III, pues sean probablemente las virtudes que acompañen también su reinado. Yo creo que eso es una muy sabia decisión. Bien, para los que tengan interés en profundizar en todo esto, he traído aquí algunos libros por si alguien pues tiene interés y quiere profundizar un poquito en la bibliografía. Algunas recomendaciones bibliográficas y nos metemos en el tema enseguida. Este libro de Giuseppe Caridi es muy interesante, un autor italiano que nos habla un poco de esa parte, digamos, de la historia y del reinado de Carlos III más italiana. Sin duda es nuestro rey más italiano. Bueno, pues fue duque de los ducados de Parma y Piacenza, y luego pues rey de Nápoles y las dos Sicilias. Creo que sin duda, bueno, pues en esta biografía está muy bien trazada, digamos, esa parte, digamos, menos conocida a lo mejor aquí en España, que es la vida del rey Carlos III. Este está editado además aquí en nuestra Matritense, y también sin duda un libro muy recomendable. Pero el libro que me gustaría recomendarles vivamente es esta obra que salió con motivo del centenario del nacimiento, allá por el año 2016 más o menos, que se cumplía bueno, pues el tercer centenario del nacimiento de Carlos III, bueno, del historiador Roberto Fernández, que es un libro verdaderamente muy interesante y del cual luego citaré algunos pasajes porque traza una semblanza personal de las virtudes del rey, verdaderamente interesante, con muchas citas de su biógrafo, el conde Fernán Núñez, del que fuera su ministro de confianza, Bernardo Tanucci, en Nápoles, y nos permitirá acercarnos un poquito más a esa parte más personal del rey, que es lo que hoy querría bueno, pues abordar en esta pequeña charla. Sin duda la vida de Carlos III daría para no una charla, sino un conjunto de seminarios muy amplios, pero creo que puede ser ese aspecto más personal el que nos resulte de mayor interés. Bien, me voy a basar en algunos historiadores, como es Carmen Iglesias, de la Real Academia de la Historia, que la conocerán, el catedrático Ricardo García Cárcel, de la Universidad de Barcelona, y algunos otros autores, para, bueno, pues apuntar algunas ideas que a mí me parecen muy importantes. Tenemos que saber que nació el príncipe Carlos el 20 de enero de 1716 en Madrid, en el Alcázar, primer hijo de Felipe V y su segunda esposa Isabel de Farnesio. Creo que es interesante mostrar que su madre, Isabel de Farnesio, bueno, pues quería para él la posibilidad algún día de ser el heredero del trono de España, pero no lo tenía fácil porque tenía dos medio hermanos del primer matrimonio de Felipe V, y la situación era complicada. Por eso su madre, bueno, pues aspiró y maniobró para que pudiera tener bueno, pues algún trono italiano, pudiera tener alguna ubicación en Italia. Italia, que eran posesiones españolas que se habían perdido después de la Guerra de Sucesión, y bueno, incluso el
el reino de Nápoles tuvo que ser ganado por conquista durante ese siglo. Mira, algunas cuestiones interesantes. Después de muchas maniobras se consigue colocar al príncipe Carlos en ese ducado de Parma y luego de Piacenza, al quedar vacante el trono. Y esto es una cuestión muy interesante, que muy joven consigue ser rey de Nápoles, con 19 años consigue ser rey de Nápoles y de las dos Sicilias, y durante 25 años va a tener una experiencia de gobierno especialmente importante. Sin duda, cuando Carlos III llegó al trono de España en 1759, traía una experiencia de gobierno especialmente importante. Había engrandecido el reino de Nápoles, había conseguido luchar mucho contra la pobreza, había hecho una obra cultural verdaderamente importante, había contribuido incluso a desenterrar las ruinas de Pompeya y Herculano, y bueno, pues había ganado mucho el afecto de los súbditos. Tanto es así que cuando vino al trono español, al morir su medio hermano Fernando VI, pues bueno, claramente allí hubo duelo, y algunos, como el ministro Tanucci, pues expresaron un hondo pesar, un gran vacío al marchar el rey Carlos III. Sin duda, el reinado de Carlos III, de casi 30 años, que se extiende desde 1759 hasta 1788, pues ha sido sin duda de los más fecundos de toda la monarquía española. Se encuadra dentro del reformismo ilustrado, el reformismo borbónico, que había comenzado con el que fuera su padre Felipe V, que había continuado con Fernando VI. Y bueno, tanto su padre como Fernando VI fueron dos personas que tuvieron problemas mentales serios. Fernando VI acabó, como quizás sepan, pues recluido en el castillo de Villaviciosa de Odón, fruto de una neurosis depresiva. Incluso dicen que se golpeaba con las paredes. Bueno, estaba bastante incapacitado para el gobierno. El último año de su reinado incluso, pues fue un año poco productivo en términos de gobierno, y bueno, pues al fallecer Carlos III, pues se hizo con el trono de España. No sé si han ido alguna vez a la iglesia de Bárbara de Braganza, la que está a lo del Tribunal Supremo, y ahí está la tumba. Y hay un epitafio especialmente interesante, una frase en la que Carlos III afirma que hubiera preferido que su hermano no hubiera muerto y no haber sido rey de España, lo cual nos da una muestra de su generosidad, ¿no? Pero bueno, su hermano murió y bueno, pues le tocó, aunque no era previsible al principio, ocuparse el trono de España. Creo que es interesante mostrar que Carlos III, a diferencia de otros reyes, fue un rey que cuidó especialmente de los asuntos de Estado. Estaba pendiente de los asuntos de Estado, sin ser él demasiado aficionado a las artes, pero sí que impulsó las artes, y se tomó una especial molestia por las letras, por la industria, por el impulso de las manufacturas, por la mejora del país, de la salubridad. Se comentaba que en aquella época, pues en Madrid, que le hizo una obra importante de empedrado y de iluminación de la ciudad. Pues en fin, Madrid debía estar hecha una cochambre. Las calles sucias, aquello del agua va, ¿no? Pues debía ser verdaderamente lamentable, y hizo una labor de adecentamiento bastante importante. Hablaremos luego con más detalle de ello, pero fue un hombre de gustos sencillos. Esto contrastaba con otras cortes europeas, donde el oropel y digamos el ceremonial era especialmente majestuoso, aunque en la corte española había un ceremonial pues potente, pero él no era muy dado a los fastos. Era una persona, por ejemplo, en el vestir muy moderado. Algunos de los contemporáneos suyos dijeron que en 30 años no se le habían tomado medidas para un nuevo traje. No le gustaba especialmente el vestirse con trajes ceremoniales. Luego lo leeremos con detalle de su biógrafo, el conde Fernando Núñez. Pero le gustaba vestir ropa sencilla, ropa de caza, ropa usada, y no le gustaba nada vestirse, como podemos ver aquí para esta pintura de Antón Rafael Mengs, con la coraza, con todo el vestido ceremonial. Dicen que le resultaba costoso, cansado, y que no se veía, lo cual nos da la sensación de una persona especialmente modesta y humilde para ser un rey, ¿no? Eso yo creo que es algo bastante interesante. Uno de los aspectos interesantes del rey Carlos III es que supo combinar una serie de procedencias en los ministros que él tuvo, y creo que esto también fue una de los aciertos de su mandato, porque sin duda supo integrar un poco esa España compleja, ¿no? Después de lo que había sido la guerra de sucesión, lo que había pasado en Barcelona. Es muy reseñable que en el año 1759, cuando él viene de Nápoles
a España, bueno, podría haber entrado por el puerto de Alicante, podría haber entrado por el puerto de Valencia, pero él decidió entrar por el puerto de Barcelona y allí se organizaron pues, unos fastos de recibimiento bastante importantes. Hay incluso medallas conmemorativas sobre esa entrada de Carlos III en Barcelona. Encontró una Barcelona y una Cataluña que parecía haber sanado de las heridas después de 1714, después de todo lo que ocurrió bueno, pues en la lucha de la Guerra de Sucesión entre los austracistas y los borbónicos. Y bueno, pues parecía que esas heridas sanaban. Entró por Barcelona, se congració con, bueno, pues con la sociedad catalana, con la nobleza. No obstante, su madre, que estaba al tanto de las cuestiones de la corte, por si acaso, porque no se fiaba mucho de los aragoneses y los catalanes, mandó redoblar la guarnición de soldados por si las moscas. Incluso en alguna carta le dice que esas gentes, ¿no?, tienen una cierta prevención, y redobló, bueno, pues el grupo de soldados que había allí. Se encuentra con una realidad especialmente complicada en España. Carlos III, su esposa, María Amalia Valburga de Sajonia, a la que luego podremos hablar con un poquito más de detalle, en algunas cartas privadas que le envió al que fue su primer ministro en Nápoles, Bernardo Tanucci, con el que tenía especial cercanía y confianza, le confiaba que España no era como Nápoles. Es verdad que su esposa, bueno, pues echó mucho de menos en el año que vivió, prácticamente hasta el año 60 que falleció. Echó de menos Nápoles, la luz, el clima. Bueno, pues Madrid lo encontraba frío, oscuro, pero sobre todo veía que en España había mucho trabajo por hacer, mucho trabajo de reforma por hacer, y bueno, pues a ello se aprestó el rey Carlos III, que enviudó en el año 60. Se duda un poco de cuáles fueron las causas de la muerte de su esposa. Hay quien habla de tuberculosis, hay quien habla de alguna afección pulmonar, parece que era aficionada a fumar. Su salud se deterioró y a pesar de los cuidados, la atención, el cariño que le profesaba el rey Carlos III, pues acabó falleciendo, y ese fallecimiento fue un hecho especialmente triste para el rey. Es verdad que al principio lo recibió con una frase que ha pasado a la historia, que decía: creo que en 20 años, este es el primer disgusto que me da mi esposa en ese fallecimiento. Bueno, sus biógrafos recogen esa nota de ironía que no esconde un profundo pesar, que luego le trasladarían algunas cartas al Papa. Luego veremos algún texto al respecto de esto. Algunos historiadores hablan del problema con el que se encuentra Carlos III, por ejemplo, Ricardo García Cárcel, que es catedrático de la Universidad de Barcelona. Él habla de que hay un triple problema en España en ese momento, ¿no? Un problema ideológico, entre algunos nobles con una visión un poco más aperturista y otros más conservadores. La Inquisición, hay una fractura ideológica importante. También el problema de articulación territorial de España, que a nadie se le puede ocultar, ¿no? Estamos pensando en los decretos de Nueva Planta, un poco la exportación del modelo castellano a la Corona de Aragón, la pérdida de fueros. Hay, bueno, pues un problema en ese sentido territorial y de articulación del Estado es bastante importante. Esto habían ocurrido cosas serias, ¿no?, en el siglo anterior, ya por el 1640, pues la Revolución Catalana, el intento de conquistar Portugal, luego que emprendió con, bueno, pues con poco éxito el rey Carlos III, etcétera. Es decir, problemas dentro del país bastante serio, ¿no? Bastante serio. Incluso también un poco la imagen de los españoles en Europa, esa añoranza, ¿no?, de la gloria de otras épocas, que claramente iba en decadencia después del periodo de los Austrias menores, y que parecía que quizá, bueno, pues los Borbones podrían recuperar. Sin duda Carlos III se aprestó a recuperar esa gloria, ¿no?, de la monarquía hispánica, y fue algo más respetado en las cortes europeas. Sin duda, algunos historiadores hablan de este rey como un rey, bueno, sin complejos, un rey que hablan de que era muy terco, Carlos III, muy terco. Si tenía una decisión clara, era difícil hacerle cambiar de posición, y eso, bueno, podría ser algo bueno contrastado con lo que habían sido los precedentes, ¿no? Recordemos Carlos II, ¿no?, al que se le llamaba el hechizado, pues sin duda no muy apto para las labores de gobierno. Su padre, como antes decíamos, Carlos V y Fernando VI, Carlos V, Felipe V, perdón, bueno, pues sin duda con problemas mentales serios y con dificultades para ocuparse en primera persona del gobierno, ¿no? Sabrán de la afición a la caza del rey Carlos III, que es de sobra conocida. Cazaba en todas partes, cazaba en Aranjuez, cazaba en el Pardo. El rey Carlos III lo veía como una posibilidad de evasión
de los problemas del gobierno. Y con los precedentes familiares de esas neurosis y esas depresiones, él, bueno, pues parece que se refugió en la caza como modo bueno, pues de extendimiento, de ocio, para evitar caer un poco en esas depresiones, esas neurosis que habían tenido sus familiares más directo, ¿no? La verdad es que lo disfrutó mucho. Su biógrafo, el conde Ferran Núñez, decía que fruto de la caza, ¿no?, de estar al sol, al aire, tenía la piel muy curtida y estaba muy moreno. Decía que su pecho era blanco porque era muy blanco de piel, pero con el tiempo la cara pues era muy negra, muy morena, fruto de esa afición a la caza. Aquellos que cazaban con él y sus sirvientes pues hablaban de su candidez, de su gentileza, de cómo trataba a los sirvientes, ¿no? Una cercanía con todo el mundo que solía contrastar con otros monarcas anteriores mucho más distantes. Creo que eso es algo bastante interesante. Se habla de él como un hombre tranquilo, un hombre calmado, un hombre delgado, porque a pesar de que en la mesa del banquete, digamos, diario, frente a toda la corte, ¿no?, se ponía mucha comida, él era bastante moderado en los gustos de comer. Y en ese sentido, bueno, pues estaba bastante delgado. La verdad es que intentó equilibrar un poco todas las cuestiones políticas. En ese sentido, intentó, bueno, pues que hubiera parte en sus gobiernos de algunos del funcionariado que procedía un poco de la nobleza, también de la gran aristocracia. Buscó la eficacia, sobre todo, eso es un aspecto importante, y también la diversidad geográfica. Esto lo cuenta muy bien Ricardo García Cárcel, cómo pues mezcló distintos políticos, ¿no?, el valenciano Mayans, los asturianos Campomanes y Jovellanos, el conde de Aranda, Gándara. Es decir, hubo procedencias muy diferenciadas, y eso también de alguna manera pues servía para vertebrar un poco el Estado. Sabrán que la bandera nacional que a día de hoy tenemos, bueno, pues viene de aquella época de Carlos III, bandera que en un principio fue para la Marina de Guerra y que luego se acabó extendiendo a otra parte oficial del Estado, ¿no?, a edificios, etcétera. Él convocó un concurso público para la creación de un estandarte que no fuera blanco como el de la familia de los Borbones, porque era muy difícil distinguir los barcos de guerra, los amigos de los enemigos. De vez en cuando había algún desafortunado error, y bueno, pues nuestra bandera a día de hoy se la debemos al rey Carlos III. Le debemos mucho al rey Carlos III, sin duda. En Madrid se ha hablado de él como mejor alcalde de Madrid. Es verdad que tuvo algunas disensiones con el propio ayuntamiento, con la corporación municipal, por sus esfuerzos, bueno, pues en fin, de cambio, ¿no?, un cambio bastante importante. Tampoco la sociedad admitió, se ha hablado por aquí del motín de Esquilache, pues algunas de sus medidas, ¿no?, esos decretos de capas y sombreros, el recortar esos chambergos, los sombreros de ala muy ancha, que servían a veces para que los criminales se ocultaran en las propias calles. Pues hubo algunos, sobre todo en el pueblo llano, algunos descontentos con estos aspectos. Es importante, bueno, pues mostrar que le dio un impulso sobre todo a la ciencia, y parte de ello pues es nuestra Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Esto empezó con la Vascongada, ¿no?, y la Matritense fue la segunda de todas ellas. Luego quizá podemos citar algún pequeño párrafo de la cédula fundacional que seguro que nos dará un poco la medida. La verdad es que en ese sentido el esfuerzo de Carlos III pues fue muy importante, ¿no? Hubo fundación de fábricas, por ejemplo la de Paños de Segovia, el Banco de San Carlos, ¿no?, como precedente del Banco de España, el establecimiento de la Lotería Nacional, algo que todo el mundo seguro que ha jugado en más de una ocasión, pues es un aspecto importante, ¿no? También el tema de las obras públicas, hizo una labor importante en todo el tema de obras públicas, el servicio de correos, y aquí en Madrid, pues qué decir, ¿no? Claramente, pues la Puerta de Alcalá, las fuentes de Neptuno, de Cibeles, el Museo de Historia Natural que iba a ser, que luego se convirtió en el Museo del Prado. Sin duda, pues el urbanismo en Madrid le debemos mucho al rey Carlos III, sin duda alguna. Y a mí me gustaría en ese sentido ver un poquito más la personalidad, digamos, a lo mejor no tan conocida del rey Carlos III. A mí, cuando he estado leyendo un poquito en algunas de las obras de los historiadores que mejor le han estudiado, me parece muy interesante esa parte, digamos, algo más personal. Es curioso lo que podemos conocer del matrimonio del rey Carlos III, porque fue complicado. Llegaba a los 21 años, ya era rey en Nápoles y no tenía esposa. Parece ser que había tenido con una
bueno, princesa francesa de Orleans. Y cuando era muy muy joven en Madrid, bueno, pues algún interés por ella, pero al final eso no se llevó a término. Y al final, bueno, pues la elegida fue María Amalia Walburga de Sajonia. Había un interés evidentemente político por todo ello, un interés político porque, bueno, pues digamos que recomponía un poco España en el tablero internacional. Me gustaría comentarles algo de lo que él dijo. Interesante, por ejemplo, decía que María Amalia, dice, no era tan pelirroja como mostraban los retratos, y él aseguraba que tenía el genio de un ángel y le agradaba que poseyera mucho espíritu, lo que le hacía sentirse el hombre más dichoso y el más afortunado. En cartas enviadas a sus padres decía, cada día estoy más contento por sus cualidades y su belleza. En ese sentido, pues a María Amalia parecía que le ocurría algo parecido. En una carta a sus padres afirmaba que se sentía muy contenta y que había encontrado en su esposo tanto amor y complacencia que la obligaban para siempre. Y en ese sentido creo que esto es algo importante y distintivo frente a otros reyes, porque el rey Carlos III mostró un amor sincero, un amor verdaderamente comprometido por su esposa, un amor que cuando la esposa de Carlos III murió en el 1760, le llevó a mantenerse viudo durante el resto de su vida. No quiso casarse y esto es algo que, bueno, pues algunos de los cortesanos y ministros evidentemente le recomendaban, ¿no? Decían que no convenía que un rey estuviera bueno, pues en ese momento viudo, ¿no? Que no tuviera esposa. Y la verdad es que, bueno, pues el rey Carlos III no quiso contraer nuevas nupcias, probablemente en símbolo de fidelidad a su esposa. No se le conocieron en ese sentido ningunos escarceos extramatrimoniales, no se le conocieron amantes, que era algo pues en aquella época evidentemente bastante habitual. Y yo creo que eso también es una prueba de virtud del rey Carlos III. El rey Carlos III que además, y luego podemos entrar un poco más en ello, bueno, tenía una profunda religiosidad y probablemente eso también influyó en que se mantuviera especialmente fiel a su esposa. Hay alguna parte un poco más curiosa sobre, bueno, pues en fin, el primer encuentro que tuvo con su esposa. Esto es algo un poco, a lo mejor, no conviene entrar en detalles, pero le escribió incluso en carta a sus padres, en fin, cómo fue su noche de bodas, incluso parece que le reprochaba que no la habían educado especialmente para esos asuntos, en fin, amatorios y demás, y recomendaba que, en fin, pues en el futuro a otros infantes de España se les instruyera también esas cuestiones, ¿no? Pero sentía un afecto especialmente sincero por su esposa y en ese sentido pues podemos bueno, pues ver en esa parte una parte también muy virtuosa del rey Carlos III. Me permiten citarles un párrafo de lo que dijo el ministro Tanucci de Nápoles cuando partió a España a tomar el trono de España. Fíjense con qué sensación de pérdida se quedaron los napolitanos. Decía Tanucci: a nosotros solo nos resta lamentar una pérdida que jamás podrá resarcirse, porque son necesarios muchos siglos, no digo para producir quien puede igualarle, sino al menos asemejar su valor y demás dotes. En un solo hombre encontrará este país, España, un filósofo cristianísimo en su moral privada, un experto capitán y un sapientísimo político que reúne la mayor sagacidad, la sinceridad y el candor más raro. Merece que todo el género humano, a quien ama con caridad más perfecta, lo sirva y lo quiera. Fíjense qué palabras tan elogiosas del que fuera allí su primer ministro y su consejero principal en Nápoles, que se quedó, bueno, pues con un hondo sentimiento de pérdida profunda por las virtudes del rey. Bien, es curioso porque cuando llega a reinar aquí a España el rey Carlos III, su madre Isabel de Farnesio, bueno, pues que ya estaba muy mayor, estaba muy, muy alegre y muy contenta de que por fin su hijo tomara el trono español. Lo que pasa es que se encontró en una situación complicada. La madre y su esposa de repente no se llevaron nada bien. Es curioso porque, a diferencia de otros reyes, el rey Carlos III dio mucho encaje a su esposa María Amalia de Sajonia en las cuestiones de la gobernación del trono. La incluía en las reuniones, en los consejos. Digamos que no fue meramente una reina consorte, sino que también entró en esa parte, digamos, más política. Y cuando llegó a España y la madre de Carlos III, Isabel de Farnesio, también quería ocuparse de lo político, pues ya se pueden imaginar que el choque fue grande entre la esposa y la suegra.
quedan aquí algunas palabras interesantes de lo que dijo la esposa de Carlos III en carta al consejero Tanucci de Nápoles, que era de su gran confianza, y fíjense qué interesante. Dice: es necesario que yo diga alguna palabrita sobre la buena anciana. Ya ven el conflicto con la suegra. En Italia había formado yo un elevado concepto de ella. Creía, como todo el mundo creía, que era una mujer de gran inteligencia, pero su trato nos ha hecho rectificar el concepto formado. Ella no es capaz del menor plan, ignora el valor de las cosas, llega a tal extremo su incapacidad que no sabe ni el valor de las monedas. En ella todo es apariencia. En cuanto a saber discurrir bien sobre asuntos políticos e intereses del príncipe, también esto se ha quedado embebida de ciertas máximas que no entran en mi cabeza. Bueno, dice que está manipulada por algún otro de los cortesanos. Como ven, problema serio entre su esposa y, bueno, pues su madre, que le agrió un poco ese inicio de su reinado en España. Y quizá, bueno, pues fue seguro un tema bastante problemático hasta que, bueno, pues su esposa falleció. La verdad es que la muerte de María Amalia de Sajonia le dejó al rey pues especialmente triste. Como les decía antes, el rey atendió personalmente con gran afecto a su esposa. Como dice el catedrático Roberto Franez, él dice: el rey la atendía personal y solícitamente, saltándose sin dudar el juego de las etiquetas cortesanas. En aquella época pues vivían en alcobas separadas y, bueno, el rey estaba muy pendiente de ella. Vieron que no tenía mucha solución su enfermedad, y cuando la vieron muy mal, bueno, pues trajeron los restos de San Isidro, el cuerpo de San Diego de Alcalá y el niño Jesús de la Virgen del Sagrario de la Catedral de Alcalá. Hicieron todas las rogativas, pero aún así pues no pudieron salvar la vida de la esposa tan amada del rey Carlos III. Como les decía antes, después de haber compartido sus vidas durante 22 años, cuenta las crónicas que el monarca dijo con una pizca de lánguida ironía que era el primer disgusto que le daba en esos 22 años. Pero cuando escribe al Papa Carlos III para explicarle este lamentable acontecimiento, le dijo, y citamos: después de una prolija y penosa enfermedad con que ha querido Dios purificar el alma de la reina, ha servido llevársela a mejor vida. El dolor que me ocasiona tan irreparable pérdida es igual al tierno amor que le profesaba y a lo mucho que merecían sus cristianas y heroicas virtudes. Con lo cual vemos, bueno, pues ese afecto, ¿no?, y esa admiración por su esposa. Carlos III también escribe a su consejero en Nápoles, a Tanucci, y, bueno, pues le hace partícipe de esa tristeza, ¿no? Le dice que su corazón se haya penetrado del más extremo dolor y en la mayor aflicción por la pérdida experimentada de lo que más amaba en este mundo, como bien él sabía. Dice: solo Dios sabe cómo estoy y no me queda otro consuelo más que esperar firmemente en Él, que la habrá premiado con la vida eterna. Y espero que la divina misericordia me ayude y me dé fuerzas para resistir tan duro golpe y para mantenerme en la resolución que he tomado para mi estado personal después de haberme encomendado a Él muy de veras toda mi vida. Esto creo que también nos da una sensación, una medida de esa religiosidad tan profunda del rey Carlos III. Ya digo que le intentaron buscar posibles segundas esposas. Incluso hubo algún interés de alguna gente de Inglaterra de buscar una princesa de Braganza, ¿no?, de Portugal. También los franceses. Bueno, no hubo suerte en ese sentido, todo en vano, por respeto a su mujer. O incluso a lo mejor hay quien dice también que quizá por la comodidad de no tener que entrar en negociaciones, porque en aquella época lógicamente un matrimonio no era una cuestión de amor, sino una cuestión de mucha negociación política. El rey Carlos III quiso permanecer el resto de su vida en estado de viudedad. Es curioso porque el conde Fernán Núñez, que es probablemente el mejor biógrafo de Carlos III, fue uno de sus fue gentilhombre de Cámara del Rey, decía lo siguiente: decía, su castidad era extrema, y no obstante que su temperamento robusto y la costumbre contraria en su matrimonio exigía aún su continuación en la edad de 44 años, a la que enviudó, en que perdió a su mujer, jamás quiso volver a casarse, y para minorar y resistir las tentaciones de la carne, dormía siempre sobre una cama dura como una piedra, y si de noche se hallaba agitado, salía fuera de ella y se paseaba descalzo por el cuarto. Bueno, pues así parece ser que es como evitaba el rey Carlos III las tentaciones de la carne.
Más cuestiones que podemos citar un poco más en este retrato algo más personal, que yo creo que también es muy interesante, del rey Carlos III, además de lo político. En lo personal, ¿no? En lo concreto. Se dice que es un rey pues no especialmente agraciado en lo físico. Y esto es una cuestión curiosa. Decían que el rey era, lo dice el conde Fernán Núñez, y cito, era el rey de una estatura de 5 pies y 2 pulgadas, poco más. Bien hecho, sumamente robusto, seco, curtido, nariz larga y aguileña. Había sido en la niñez muy rubio, hermoso y blanco, pero el ejercicio de la caza le había desfigurado enteramente, de modo que cuando estaba sin camisa, parecía que sobre su cuerpo de marfil se había colocado una cabeza y unas manos de pórfido, que es una roca de feldespato y cuarzo. Pues la mucha blancura de la parte del cuerpo que estaba cubierta oscurecía aún más el color oscuro de la que estaba expuesta continuamente a la intemperie, ¿no? Se refiere a que su rostro se había ennegrecido de estar al sol en la caza. Dice, su fisonomía ofrecía casi en un momento dos efectos y aún dos sorpresas opuestas. La magnitud de su nariz ofrecía a la primera vista un rostro muy feo, pero pasada esa impresión sucedía a la primera sorpresa otra aún mayor, que era la de hallar en el mismo semblante que quiso espantarnos una bondad, un atractivo y una gracia que inspiraban amor y confianza. Fíjense de qué manera tan bonita hace este retrato el conde Fernán Núñez. Yo tuve la ocasión de estudiar en la Universidad Carlos III de Madrid, y a la entrada del campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid hay un busto del rey Carlos III. Cuando iban los primeros años de universidad decía, pues este hombre qué nariz tan grande tiene, que no era especialmente agraciado. Pero de pasar todos los días por la puerta de la universidad al lado del busto, ya me acabó cayendo simpático en esas facciones tan de buena persona que parece que tiene el rey Carlos III, y eso es lo que nos viene a decir el conde Fernán Núñez. Algunos autores también hablan de él como un rey suave en las maneras, suave en las formas, suave en la manera de conducir incluso sus enfados. Esto es una cosa bastante curiosa. Parece que el rey Carlos III querría que no solo lo recordaran como rey, sino como persona, ¿no? Se ha hablado un poco de esa frase de primero Carlos que rey. Y parece que él quería mostrar que, bueno, pues que era una persona que primero buenas virtudes personales, además de ser rey, ¿no? El código moral de la religión católica, sin duda, pues le imprimía ese buen carácter. Decía el conde Fernán Núñez, era naturalmente bueno, virtuoso, familiar y sencillo en su trato, como en su vestido y en todo. Nada le era más contrario que la afectación, la ficción y la vanidad, llevando en algún modo al exceso el aborrecimiento a sus defectos. Es decir, que rechazaba el oropel, rechazaba las exageraciones, era especialmente frugal, sencillo en sus modos. Algunos que le conocieron, como por ejemplo Manuel Martínez Pingarrón, íntimo amigo de Gregorio Mayans, decía, el rey es sumamente agradable, muy llano en su trato, muy receptivo, a todos oye y no gusta de pataratas, es muy trabajador. Y el conde de Bristol, que era el embajador británico en Madrid, decía de él, tiene capacidad, feliz memoria y un gran imperio sobre sí mismo en ocasiones importantes. Aunque como ha sido engañado con frecuencia, es también desconfiado, aunque tiene paciencia, buenos modales y dulzura. Interesante esto. Vemos un rey en ese ámbito, digamos, personal, con, bueno, pues una serie de virtudes muy interesantes. Decían que cuando se enfadaba no era dado a dar voces ni a enfados, digamos, de malas palabras, sino que con la mirada ya fulminaba al que tenía que fulminar, con la seriedad expresaba ya su enfado, y algunos decían lo siguiente: jamás se le vio proferir una mala palabra y el enojo nunca pasó a la cólera, porque como era pacífico y dulce en su trato, su seriedad bastaba para hacer aún más la impresión de la furia que otro cualquiera. Ese carácter un tanto flemático le llevaba a expresar sus enfados con clamorosos silencios o con gestos faciales de extrema seriedad, lo que ya era suficiente para denotar, bueno, pues ese enfado o ese desagrado. Dicen que era especialmente contenido cuando tenía que mostrar desagrado a algún ministro extranjero, a algún embajador, y que era muy fino utilizando la ironía. Algunos dicen que el haber estado en Italia, todo el tiempo que él estuvo en Italia, se había contagiado un poco de ese humor italiano, ¿no? Y que era bastante dado, bueno, pues a los chistes, a la ironía. Es un aspecto también interesante. Algunos han dicho de él, nada ofendía más al rey que la mentira y el engaño, y así como todo lo perdonaría al que con verdad y franqueza le confesare su delito, así también el más leve era para él grave cuando le llevaba inculcado con la falsedad, la ficción o la mentira. Como ven, bueno, pues una persona
virtuosa y con poca, bueno, pues con poca tolerancia a la falta de virtud de los demás y en ese sentido, bueno, pues no toleraba la mentira. Decía Ferran Núñez, era naturalmente de genio alegre y gracioso, y si su dignidad se lo hubiera permitido, hubiera tenido particular talento para remedar, pues a veces lo hacía en su interior con gracia, aunque muy de paso, y se conocía, trabajaba para no dejarse llevar en esta parte de su genio. Como había sido siempre muy popular y vivido con la gente del campo, y en Nápoles había conocido a fondo a los lazzaronis, que son unos truhanes muy originales y graciosos, tenía mucho que echar a mano para hacer valer su natural disposición. Nada se le escapaba y con su modo de mirar, que manifestaba su viveza y penetración, volviendo los ojos sin que se conociese, veía cuanto se hacía a todos los lados. Dicen que tenía los ojos muy pequeños, pero que todo lo veía. Otro aspecto importante de la personalidad del rey Carlos III que conviene glosar para entender bien la persona y su modo de proceder, y es el ámbito de la devoción religiosa. Creo que esto es algo bastante importante. Ciertamente el rey Carlos III era especialmente devoto, probablemente no tenía unos conocimientos religiosos, teológicos elevadísimos, pero sí, como dicen algunos, era practicante de una religión, a lo mejor no muy ilustrada, pero sí centrada en una gran devoción por la Virgen. Promovió, bueno, pues el tema de la Inmaculada Concepción, consiguió que el Papa la proclamara patrona de España y de las Indias. También era muy devoto de algunos santos particulares, sobre todo San Genaro. Él fundó la Orden de San Genaro, si no me equivoco, en Nápoles. Bueno, en ese sentido, dice Ferran Núñez, su mejor biógrafo, que era prudente, religioso sin afectación ni superstición alguna. Y el verle asistir a misa, capilla y demás actos de religión edificaba a todos y daba una idea de su fe y de la verdad de su religión. Si la fe pudiera verse con los ojos materiales, en ninguna ocasión se hacía más visible y aún palpable que cuando este respetable anciano tenía a sus nietos en sus brazos para que los bautizasen, pues era una representación viva de la verdad y convicción de las verdades religiosas que vemos representadas en la cara de los antiguos patriarcas. Confesaba y comulgaba en todas las Pascuas y principales fiestas de los misterios y de la Virgen, y el día de algún otro santo de su particular devoción como San Genaro y poco más. En ese sentido, bueno, pues vemos una persona especialmente, bueno, pues devota, con gran virtud cristiana, y creo que eso también influyó en su modo de, digamos, de llevar a cabo las labores públicas con gran sentido de la responsabilidad, bueno, pues con gran sentido de llamarse a una, bueno, pues una misión divina de mejorar el reino de España. Se habla también de él como el rey rutinario. Era un hombre de verdadera rutina, de, digamos, de tener pautado todo el día. Es curioso porque algunos decían que se podía saber qué estaría haciendo mirando la hora, digamos, en la que estaba. El conde Ferran Núñez dice: conocía que la regularidad en la vida y la distribución inalterable de las horas de un monarca es tan necesaria para la seguridad y tranquilidad de los que le rodean como la invariabilidad del curso del Sol y de los planetas para arreglar sobre las estaciones y acciones de la vida. Y así, a más de una distribución tan reglada, nunca adelantaba ni atrasaba un minuto la hora que daba a cada cosa. Esto es una cuestión verdaderamente interesante, porque dicen que incluso en cualquier parte del mundo en que estuviese se podía decir casi sin errar dónde estaba el rey y lo que hacía en aquel día y hora según la estación del año, ¿no? Tenía muy marcado, bueno, pues lo que hacía durante el día. Para que se haga una idea, bueno, pues se levantaba a las 6 de la mañana. Básicamente esta era un poco la distribución diaria, ¿no? Durante todo el año. A las 6 entraba a despertarle su ayuda de cámara favorito, don Almérico Pini, hombre honrado que dormía en la pieza inmediata a la suya, en la habitación de al lado. Se vestía, rezaba un cuarto de hora y estaba solo, ocupado en su cuarto interior hasta las 7 menos 10 minutos, en la que entraba el sumiller, el duque de Losada. A las 7 en punto, que era la hora que daba para vestirse, salía a la cámara donde le esperaban los dos gentiles hombres de cámara de guardia y los ayudas de cámara. Se vestía, se lavaba y tomaba chocolate. Esto es muy interesante porque traían el chocolate directamente de América, de la mejor calidad, y tenía la tradición de tomarla en la misma taza de porcelana que al cabo de 30 años se le rompió y para él fue una pérdida tremenda, la rotura de la china, como decía, ¿no? Porcelana china. Y es curioso porque tomaba solo chocolate para desayunar y con eso aguantaba, parece ser, el resto del día, ¿no? Y dice, tomaba chocolate y cuando había acabado la espuma,
entraba en puntillas con la chocolatera un repostero antiguo llamado Silvestre que había traído de Nápoles y como si viniera a hacer algún contrabando le llenaba de nuevo la jícara y siempre hablaba a su majestad con este criado antiguo, o sea que le gustaba rellenar la taza de chocolate. ¿Qué más hacía? Al tiempo de vestirse y del chocolate asistían los médicos, cirujanos y boticarios y según la costumbre con ellos tenía conversación. Oía la misa diaria. Pasaba a ver a sus hijos y a las 8 estaba ya de vuelta y se encerraba a trabajar solo hasta las 11, el día que no tenía despacho. A esta hora venían a su cuarto sus hijos, pasaba con ellos un rato y luego otro con su confesor y con el presidente del Consejo de Castilla, el conde de Aranda, mientras lo fue y a veces con algún otro ministro. Salía después a la cámara donde estaban esperando los embajadores de Francia, de Nápoles y después de departir con ellos un rato, hacía una señal al gentilhombre de cámara para que mandara a Lugier llamar a los cardenales y los embajadores. Entraban donde estaban los de familia, de Francia, de Nápoles, es decir, aquellas monarquías donde había lanzados de familia, ¿no? Y quedaba con todos ellos un rato. Volvía a entrar en su habitación, donde estaba, personas que le esperaban. Reservaba un tiempo para el cuerpo diplomático, con quien a veces pasaba media hora en círculo. También tenían acceso a esa conversación de cámara los grandes, la nobleza, etcétera, generales. Pues había ahí un tiempo para hablar con el cuerpo diplomático, con gente de la alta nobleza. En ese sentido, ya ven que tenía muy pautado todo esto. Después de comer dormía la siesta en verano, pero no en invierno, y salía luego a cazar hasta la noche, primero con su hermano el infante don Luis y después con el príncipe de Asturias, su hijo. Al volver del campo le esperaba la princesa y toda la familia real. Se contaba y repartía la caza. Hablaba de la que cada infante había hecho por su lado, ¿no? Y ya despedidos los hijos, daba el santo y la orden para el otro día y pasaba al cuarto de sus nietos. Después tenía despacho con los ministros y si entre este despacho y la cena, que era a las 9:30, quedaba algún rato, jugaba al revesino, que no sé qué juego es, para ocuparse. Y cenaba siempre la misma cosa. Luego hablaremos que cenaba sopa y algo de asado de ternera y un huevo, que algunos historiadores dicen que partía siempre con el mismo toque de la cuchara para romperlo de la misma manera, una cosa bastante curiosa. Y luego se retiraba a dormir. Rezaba otro cuarto de hora, 20 minutos, antes de recogerse y ya salía hacia su habitación, la cámara, se desvestía, daba la hora al gentilhombre para las 7 del día siguiente, se retiraba con el sumiller y su ayuda de cámara Pini y se metía en la cama. Bueno, pues este es un poco el relato de un día tipo, y parece ser que todos los días eran muy parecidos, del rey Carlos III, que es una cuestión bastante interesante, ¿no? Bueno, pasaba las estaciones, pues entre Aranjuez, El Pardo, El Escorial. Es verdad que lo que era en Madrid, pues no estaba tanto tiempo. Parece que estaba siempre pues en Semana Santa, en Navidad, pero bueno, pasaba mucho entre los palacios que están en la periferia de Madrid y ese es un aspecto pues interesante. Les gustará saber un poco cómo era el tema del vestido. Dice el conde Fernán Núñez, su vestido era siempre el más sencillo y modesto. A más de que en el campo estaba siempre con vestido de caza, que era en invierno, casaca de paño liso de color de corteza de árbol claro, chupa de ante con un galón de oro estrecho al borde y calzón de ante negro, de la fábrica excelente que estableció en el lugar de Aravaca, inmediato a Madrid. En verano la casaca era de camelote ceniciento, la chupa de seda azul con galón de plata y el calzón el mismo. Y cuando tenía que vestirse de gala, se ponía de muy mala gana sobre la chupa de campo un vestido rico de tela, guarnecido a veces con una muy rica abotonadura de diamantes, y abotonándose la casaca hasta abajo cubría la chupa de ante, de que no dejaba a veces descubrirse ninguna punta. De este modo se presentaba a la corte, a la capilla y al besamanos, y luego que pasaba las 2 o 3 horas de la ceremonia, apenas había entrado en su habitación en la cámara, se quitaba la casaca echando un gran suspiro y diciendo, gracias a Dios, como quien se había liberado de un gran peso. Y si era verano, se quitaba el corbatín y la peluca para retirarse a dormir por una hora de siesta. Cuando tenía zapatos nuevos, vestido o sombrero nuevo, era para su majestad un martirio, y antes de que se determinase a tomar el sombrero nuevo, estaba a veces 8 días sobre la mesa al lado del viejo, del que poco a poco se iba desprendiendo, con lo cual ya ven que era un hombre de costumbres muy acendradas, muy sencillo, con apego a la ropa, pues en fin, que le gustaba, de caza, sencilla y poco dado al oropel. Yo creo que esto es algo muy interesante. A lo mejor les gustaría saber qué comía el rey Carlos III, a
pesar de que comía delante de la corte y sobre la mesa se ponían fastuosos manjares, que al final pues acaban comiendo más los cortesanos, incluso dicen por ahí que las sobras quedaban para los sirvientes, ¿no? Y comían frente de la corte. Dice por aquí, un almuerzo regio solía contener 3 sopas, 10 trincheros, 2 entradas, un pecho de vaca, 3 pollos con jamón, 2 asados, 4 postes. Dice, y en la cena se ponía sobre la mesa 3 sopas, 8 trincheros, una entrada de lomo de ternera asado, 2 asados, 3 postres. Y uno pensaría, bueno, pues con todo eso, ¿cómo está tan delgado? Bueno, pues la cosa parece ser que tiene truco. El rey era bastante modesto en el comer. Dicen que solo desayunaba la taza de chocolate, o a veces repetía, y un vaso de agua fría después del chocolate. En ocasiones el duque de Medinaceli le dispuso una comida distinta a la que le ponían y le decía, Medinaceli, ya lo has visto, no he comido nada, como diciendo, si me sacáis de lo habitual, pues no me lo como. El conde Ferran Núñez decía, cenaba siempre la misma cosa, su sopa, un pedazo de asado, que regularmente era ternera, un huevo fresco, ensalada con agua, azúcar y vinagre, y una copa de vino de Canarias dulce, en que mojaba 2 pedazos de miga de pan tostado y se bebía el resto. Se ponía siempre un gran plato de rosquillas cubiertas de azúcar y un plato de fricasé, alrededor del cual había pan. Ya ven que en ese sentido, bueno, pues se servía solo lo que le gustaba de la mesa y era bastante moderado en la comida. Bueno, sabemos que era muy cazador el rey Carlos III. Dicen que cazaba lo que había en el lugar en el que estaba. Por lo visto, había buitres en el Pardo y en ocasiones cazaba eso, palomas que se apostaban cerca del palacio, y en ese sentido, bueno, pues la caza le gustaba mucho, ¿no? Cazaba, dice por aquí, ciervos en el Parque de la Ciudadela de Barcelona, oropéndolas en San Ildefonso, buitres en el Pardo, patos o faisanes en los bosques de Persano. Bueno, pues cazaba lo que había. En ese sentido el rey pues le gustaba muchísimo y era el divertimento que tenía, ¿no? El tema de la caza. Y luego, y voy terminando si quieren, cierro con algunas cuestiones bueno, que tengo por aquí. El tema familiar. El rey Carlos III fue un monarca, pues en ese sentido, muy amoroso con su esposa y también con sus hijos. Llegó a tener 13 hijos, aunque no todos sobrevivieron. Creo que fueron 8 los que al final sobrevivieron. Y fue un rey especialmente familiar. Entre uno de los pequeños puntos, a lo mejor un poco más oscuros de su biografía, pues está, digamos, la relación complicada que tuvo con su hermano, el infante Don Luis, ¿no? Que al principio había tomado los hábitos eclesiásticos. Su hermano llegó a ser, bueno, pues cardenal primado en España, pero el hombre no tenía especial vocación religiosa y fue muy honesto y dejó la carrera eclesiástica. Y durante un tiempo, bueno, pues llevó una vida que decían algo disipada en la corte. El hermano de Carlos III, se le conocieron algunos escarceos pues con algunas damas, incluso algunos hablan de si algún pintor de cámara. Bueno, tuve algunos escarceos que no fueron del gusto del rey Carlos III, que era pues, una persona muy, muy prudente en estos aspectos. Y en ese sentido, bueno, pues además también bueno, quería tomar esposa a su hermano. Al final no tomó esposa con una persona, digamos, de sangre real. Y bueno, lo que no quería Carlos III es que a lo mejor la descendencia de su hermano pudiera algún día disputarle el trono a su propia descendencia, porque Carlos IV, el que luego sería rey de España, el hijo primogénito de Carlos III, pues había nacido en Nápoles, y en aquella época para ser nombrado príncipe de Asturias tenía que ser descendiente que hubiera nacido en España, ¿no? Entonces él veía ahí una pequeña amenaza, y como la vida de su hermano no estaba siendo pues quizá todo lo virtuosa que él consideraba, bueno, pues le pidió que abandonara la corte. Su hermano se afincó en Boadilla del Monte, hizo allí un palacete. Dicen que fue quien introdujo a Goya, el hermano del rey Carlos III, en la corte. Bueno, es una historia un poco, a lo mejor, la parte quizá un poco más oscura de Carlos III, ¿no? Esas disensiones con su hermano. Y voy terminando. Miren, cuando planteaba un poco esta charla como elogio de Carlos III, pues quería hacer un poco de conexión con lo que fueron los elogios al rey Carlos III que bueno, pues estando ya cercano a su muerte, incluso alguno de ellos ya fue póstumo, se hicieron. Uno de ellos, y probablemente es el más conocido,
y además les animo a que si quieren lo lean porque está publicado, editado por las ediciones del Boletín Oficial del Estado, un libro además muy bonito. Bueno, pues el elogio de don Gaspar Melchor de Jovellanos, leído además en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, en fecha del 8 de noviembre de 1788. Se publicó al año siguiente, en 1789, cuando ya el monarca había fallecido, ¿no? Y en ese discurso de elogio de Jovellanos, bueno, pues él dice cosas interesantes. Él dice que el norte, que la visión de Carlos III, pues fue siempre perpetuar esas reformas, ¿no? Esa idea de reformismo ilustrado, reformismo borbónico, pues estaba muy, muy presente. Jovellanos había sido bastante crítico con la situación de España que había quedado después de los monarcas de los Austrias menores, ¿no? Y él tenía gran esperanza en que ese reformismo borbónico pudiera devolver a España a una cierta grandeza, ¿no? Esa restauración que era necesaria. Lógicamente, pues Jovellanos glosa con gran interés esta creación de las reales sociedades económicas, que creo que es un aspecto también muy, muy a destacar del monarca Carlos III. Él dijo que se trataba de un monarca patriota, reformista, ilustrado, ¿no? Que sembró en la nación las semillas de la luz que han de ilustrarnos. Y también, además, fue un discurso que hizo, habiéndose incorporado también a la Real Sociedad Económica Matritense, las damas, ¿no? Hay una polémica interesante entre Jovellanos y Cabarrús de si las mujeres, las damas, debían formar parte, ¿no? Bueno, pues fue un debate interesante. Hubo otro elogio fúnebre muy interesante también, el de Juan Antonio Salcedo, que era el párroco de la iglesia de San Ginés. El rey era como congregante de honor de la congregación de San Ginés, de esa parroquia, y es un elogio fúnebre interesante. Él habla un poco de tres elementos, digamos, muy notables de la persona del rey Carlos III, ¿no? Esa piedad, esa magnificencia, esa justicia, ¿no? Un rey verdaderamente virtuoso, buen gobernante, con gran juicio, la obra que hizo, ¿no? En Madrid, todas sus reformas, la cercanía también con los pobres del rey Carlos III. Hay una anécdota muy interesante porque cuando llegó a España y entró por Barcelona, pasó por Lérida. Y el obispo de Lérida le hizo, por lo visto, unos regalos muy suntuosos al nuevo monarca, en sensación, bueno, pues de bienvenida, ¿no? Y le dijo el rey Carlos III, no puedo aceptar estos regalos. Los bienes de la diócesis tienen que estar para los pobres. Mandó inmediatamente que los regalos que le hacía el obispo de Lérida fueran vendidos y dados a los pobres, ¿no? Esto nos habla un poco también, bueno, pues esa piedad para con los desfavorecidos del rey Carlos III y esa devoción. Yo creo que es algo pues también muy interesante, ¿no? Francisco de Cabarrús también, que era consejero de Hacienda, también pues leyó en la Real Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, el 25 de julio de 1789, otro elogio a Carlos III. También, al igual que Jovellanos, pues habla un poco de la decadencia que había sufrido España con los Austrias y se refiere a Carlos III, bueno, pues como una persona que no se dejó llevar por ninguna de las seducciones mundanas, ¿no? Un alma elevada, lejana a las seducciones mundanas. En ese sentido, bueno, pues le dio también mucha importancia a la creación de las reales sociedades económicas como propagadoras de esos principios importantes para el país, ¿no? Hablaba también de la importancia de remover los obstáculos y cambiar la legislación para que pudiera brotar la industria en el país, y en ese sentido, bueno, pues destacó esos logros económicos que se consiguieron durante el reinado de Carlos III. Y luego también es interesante el elogio que le hicieron en Roma. Bueno, pues en sus funerales lo hizo José Nicolás de Azara, que era el embajador del rey ante la Santa Sede en las exequias que se hicieron en la iglesia romana de Santiago. Y en ese sentido, pues hay también un elogio muy importante en el que se le retrata no solo como rey, sino también como persona. Se habla de las virtudes. Decía Azara de Carlos III que si no hubiera sido rey, hubiera sido el caballero más cumplido de su reino, ¿no? Es decir, persona muy virtuosa, muy piadoso, muy desvelado como padre, delectísimo en su amor por su esposa, como marido, tolerante, que este es un aspecto importante. Decían que era muy tolerante, muy bondadoso, que compadecía los errores del prójimo aunque no los aprobara, y eso creo que es algo pues especialmente importante. Y yo creo que con esta semblanza, y no sé si a lo mejor me estoy alargando más de lo razonable, llevamos ya una hora, con esta semblanza querría quedarme. Yo creo que
Como miembros de la Real Sociedad Económica Matritense, amigos del país, pues creo que podemos estar absolutamente orgullosos de nuestro fundador, absolutamente orgullosos del legado del rey Carlos III. Hay un filósofo contemporáneo, Gomá Lanzón, que bueno, pues tiene un libro muy interesante que se llama Ejemplaridad Pública, ¿no? Y este filósofo, Ignacio Gomá, habla de la necesidad de que los políticos, los monarcas, ejerzan esa ejemplaridad pública. Y si miramos en el legado histórico, bueno, pues de la monarquía española, hemos tenido grandes monarcas, sin duda, pero probablemente con esas virtudes personales tan destacadas, ¿no? Con todos estos ámbitos de devoción, de piedad, de bonomía, de moralidad, de amor por su esposa, de fidelidad, de preocupación por los pobres, de afán de servicio público que al final tenía el rey Carlos III, pues probablemente sea uno de los más destacados. Y yo quería que esta fuera mi contribución, una de las primeras pues, conferencias que tengo ocasión de dirigirles aquí en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y agradecer sinceramente al presidente, a la Junta Directiva, pues por la oportunidad de poder cerrar un poquito este curso con las virtudes de nuestro fundador, el rey Carlos III. Y gracias a todos por asistir. Bueno, muchas gracias, don Álvaro. La verdad que sí, nos ha perdón. Si he conseguido no aburrirles mucho y entretenerles un rato, pues ya también habrá sido interesante. Eso justamente además es de divulgar pues alguna faceta que a lo mejor no conocían del rey. Eso justamente es lo que iba a decir, que ha sido una conferencia diferente, ¿verdad? Porque hemos conocido un poco mejor la vida personal o las virtudes personales, el aspecto más íntimo del rey, que es mucho más interesante en algunos casos que cosas que son ya más conocidas, ¿verdad? Yo me apunto a muchísimas cosas, la verdad, porque a mí el personaje me encanta también. Bueno, no, quizá no tanto como tú, pero sí que lo... Fíjense, a mí es curioso, le voy a contar una cosa. A mí me empezó yo en el año 88, no sé si recordarán que justo en el centenario de la muerte de Carlos III, en 1788, hubo una exposición bastante importante en Madrid en torno a la figura de Carlos III. Yo en ese entonces, yo tenía 9 años, 8 o 9 años, y a mí tanto a mi hermano como a mí, que fuimos a todo, mis padres nos llevaron a todas las cosas que había todo tipo de exposiciones, bueno, hubo muchísimas cosas. De hecho, aquí tenemos un cartel aquí dentro en las oficinas que es de esa exposición. A mí me impactó, realmente me impactó. Y entonces, muchos años después de estar aquí con Carlos III, me resulta especialmente curioso, ¿verdad? Porque parece como que, no sé, realmente desde entonces, tanto mi hermano como yo tuvimos mucho interés en estudiar la vida de Carlos III. Yo conocía más o menos todo. Ha habido alguna anécdota que no conozco, lo del huevo que le daba así con la cuchara, eso no me lo sabía. Yo, por añadir alguna más que me he ido apuntando, parece ser que cuando María Amalia de Sajonia conoció a Carlos III en persona, creo que la impresión inicial no fue muy buena, quedó diciendo, bueno, este señor no es como en el cuadro. Fue a buscarla a la frontera del reino de Nápoles y bueno, pues pasaron la noche de bodas al cabo de una jornada de caballo en una casa de madera que habían preparado, algo así, una cosa bastante curiosa. Sí. Luego otra anécdota, creo que durante la boda, creo que se durmió María Amalia de Sajonia. La boda era tan larga y tenía tal cantidad de protocolo y parece ser que durante algún tiempo estuvo sesteando la mujer. Y en cuanto al asunto marital, parece ser que Carlos III era bastante fogoso, a pesar de que luego era muy, muy fiel a sus mujeres, ¿verdad? Pero bueno. Yo no quería entrar en detalles sobre este aspecto, pero ya que el presidente me pone el toro en suerte y citando simplemente al historiador Roberto Fernández, es curioso porque envió carta el rey Carlos III a sus padres porque le habían pedido que, oye, ¿qué tal ha ido el matrimonio y qué tal ha ido? Y les dice, bueno, leo de lo que dice este historiador. Dice, durante el trayecto en Gaeta tuvo lugar la definitiva consumación del matrimonio. Carlos se lo cuenta días después en una detalladísima carta a los reyes padres, quienes le habían insistido en que relatara su primer encuentro, quizá para estar seguros de que las cosas iban por buen camino. Y les dice Carlos III,
para obedecer las órdenes de vuestras majestades, diré aquí todo tal y como ha pasado el día que la encontré me alcance. Bueno, dice que habían estado cabalgando durante el día, habían comido incluso en el camino, en la propia silla de montar, siguieron hasta esta localidad, Gaeta, hablando de lo mismo. Bueno, pues digamos que se sintieron muy cómodos y tal, y le relató, vamos, no entro en detalles, tampoco se cuentan aquí, hay otros lugares, pero vamos, digamos que había quedado muy, muy satisfecho con su esposa. Luego, él decía que le era como muy fácil el hablar con ella con franqueza, que esto en aquella época donde los matrimonios se concertaban por inquietudes, digamos, meramente geoestratégicas, pues no era muy, muy habitual. Y su esposa María Amalia le escribió una epístola a sus suegros y les dijo: tenéis majestades un hijo del cual podéis enorgulleceros. Como rey se me dice sin cesar que es respetado y muy amado por sus súbditos, y como esposo mío que es por la gracia de Dios nuestro Señor, no me cabe más que aseguraros que acaba de ser su gracia la que ha bendecido mi vida. Es decir, que estaba muy halagada de tener, bueno, pues un esposo tan virtuoso, ¿no? Bueno, yo creo que esto es algo bonito porque no siempre entre los reyes pues han ocurrido estas cosas, ¿no? Claro, que hubiera verdadero amor, verdadero cariño, y el rey Carlos III y María Amalia de Sajonia pues sí que se lo profesaban. Y luego, antes de abrir ya me callo, el turno de preguntas, no sé si... Yo he leído que él era consciente de la, digamos, menor capacidad de su hijo Carlos IV, el futuro Carlos IV, y creo que era consciente de ello, a pesar de que defendió, como has contado bien, su trono frente a, por ejemplo, la posible influencia de su hermano Don Luis. Pero no sé, esto la verdad es que no me acuerdo bien. Creo que hubo uno de los hijos de Carlos III, que no sé si era el infante Gabriel, parece ser que hubiera sido un nuevo Carlos III, si no estoy yo equivocado. Para él, su hijo Gabriel era el favorito, era el que le profesaba más cariño, probablemente a lo mejor porque le veía más capaz, pero se murió y no pudo ser, ¿no? Y el primogénito era, bueno, pues, que luego fue Carlos IV. Es verdad que a Carlos IV le tocó un momento muy, muy complicado, ¿no? Algunos historiadores dicen que a Carlos IV le atropelló la historia, es decir, bueno, pues un tiempo de profundo cambio, llega la Revolución Francesa, la invasión napoleónica, es decir, que quizá a lo mejor en un tiempo más pacífico, con menos convulsiones, podía haber sido a lo mejor un rey que hubiera impulsado o que hubiera sido heredero de las reformas que había puesto en marcha Carlos III, pero el contexto histórico pues no le fue especialmente favorable. No tuvimos suerte. Bueno, ya pasamos al turno de preguntas. Solo una cosa más y ya me callo. Perdonen que haya abusado en este caso. Por si queremos hacernos una idea de qué aspecto tenía Carlos III, yo una vez descubrí una fotografía de Alfonso XIII de joven que es sorprendentemente parecido a los retratos que hay de Carlos III en Nápoles, que es el Carlos III más joven. Sorprendentemente parecido, o sea que probablemente fuera como Alfonso XIII de joven, probablemente era el aspecto que tenía. Es verdad que en los retratos de joven, bueno, aquí no se ve porque está muy pequeño en el libro, pero si alguien luego lo quiere ver, en los retratos de joven sí que sale relativamente guapo y bien parecido Carlos III, y de niño sale monísimo, era un niño muy rico, rubio y blanco. Pero luego es verdad que con el tiempo, pues sí, no envejeció todo lo bien que podía haber envejecido. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, lo importante son sus virtudes como hombre y gobernante más que su... Que por cierto, aquí en la sala contigua saben que tenemos desde hace unos pocos días una escultura de Carlos III que se ha financiado entre todas las reales sociedades y que vamos a tener aquí durante unos 2 años, luego irá rotando por las demás. Y sí, el escultor se ha inspirado en el Carlos III joven, el Carlos III de Nápoles. O sea, si le quieren echar una mirada, ahora la salida, si no se han fijado, más o menos sería la idea. Bueno, si querían saber cómo firmaba el rey Carlos III, firmaba de esta manera: yo, el rey, y luego hacía una especie de garabato similar a una clave de sol. Bueno, una especie de garabato, yo, el rey, y esta era su firma oficial que aparece en un montón de documentos. Y saben que la conservamos aquí, la firma manuscrita de Carlos III, en nuestro acta fundacional la tenemos ahí en la caja fuerte, firmada tal cual está ahí. Así que bueno, dicho esto, abrimos ya el turno de preguntas. No sé si me permitirías citar un brevísimo párrafo de nuestra... Hoy no les dejamos. No sé si ahora lo abrimos, pero me parece interesante, y ya que hablamos de nuestro fundador,
Es interesante porque en la cédula fundacional, que supongo que conocerán, o por si alguno lo conoce, dice que don José Faustino de Medina y me corregirá el presidente que sabe de esto más que yo, don José Faustino de Medina y don José Almarza, vecinos de mi corte de Madrid, por sí y a nombre de otros vecinos de ella, se le ocurrió al Consejo exponiendo que por su amor al público, por el interés de la nación y por sus conocimientos y experiencias, se les había ofrecido el establecimiento en la corte de una sociedad económica de amigos del país a ejemplo de las que hay en otros pueblos. Entiendo que se refieren pues a la que se había fundado anteriormente, ¿no? La Vascongada, con los objetos de mejorar o adelantar las 3 clases de agricultura, industria, oficios o artefactos, por lo que suplicaron que se les permitiese la plantificación de esta idea, la formación de estatutos, etcétera, etcétera, y que el Ayuntamiento de Madrid, para que pudieran celebrar sus juntas en alguna de las piezas de las casas consistoriales, es decir, que el Ayuntamiento de Madrid cediera algún espacio para que se creara. Y la verdad es que es bonito un poco esa idea al objeto de mejorar la industria, los oficios, los artefactos, que en el fondo era un poco el pensamiento reformista borbónico, ¿no? Del avance en las artes y en la industria, ¿no? Bueno, interesante. Pues ahora sí, el turno de preguntas. Si quieren abrir fuego por allí, bueno, el caballero primero. Muchas gracias. Lo primero que quiero es felicitarle por la viniendo de ustedes un elogio inmerecido por la magnífica exposición que hemos escuchado, gracias. Por su interés, por la profundidad de la misma, por las anécdotas que al mismo tiempo revisten todo lo dicho. Ha sido de verdad una gran satisfacción. Yo he sido siempre un entusiasta de Carlos III, de siempre. He escrito mucho sobre él, he escrito mucho sobre cosas de su vida. Y quizá porque la primera vez que yo oí hablar de Carlos III, y es que mi abuelo paterno, que fue diplomático, en los años 20 estuvo destinado de cónsul en Nápoles. Y voy a decir algo que coincide con un comentario que has hecho hace un rato. Cuando volvió a España, él decía, yo nunca se lo oí porque no llegué a conocerlo, murió antes de que yo naciera, un año antes, pero se lo he oído contar a mi padre. Él contaba, cuando regresó de Nápoles, que se había quedado sorprendido porque en el primer año de llegada, cada vez que alguien le presentaba a don fulano Lamo de Espinosa, cónsul de España en Nápoles, tal, pues los comentarios siempre de la gente hacia él eran sobre Carlos III. Era sobre la presencia de Carlos III en Italia, sobre lo que había hecho, sobre el buen recuerdo que había dejado, sobre la vida y la historia allí. Bueno, y yo esto lo iba a contar siendo niño y ya se me quedó grabado pues que había un personaje importante en la historia que era este. Después me he encontrado con cosas que coinciden con algunas pequeñas anécdotas que has contado. Has comentado que el rey Felipe VI tiene un retrato de Carlos III en su despacho. Bien, lo tenía don Juan Carlos. Cuando don Juan Carlos es nombrado rey, en el Palacio de la Zarzuela había detrás de su mesa de despacho había un escudo muy importante de los Austria, un tapiz con un escudo de los Austria. Y al cabo de unos años, yo entré en aquel despacho pues para despachar, como era habitual en las personas que teníamos ese tipo de relación, y me encontré con un retrato de Carlos III. Y entonces él me dio la explicación de que había sido el rey más longevo, el rey más respetado, el rey más querido, el rey más no sé cuánto, y que él quería estar protegido, amparado por aquel rey que tenía detrás de sí. Y si miráis en la televisión, cuando dan reportajes sobre la vida de don Juan Carlos y sobre sus recepciones en el Palacio de la Zarzuela, veréis si son antiguas, si son de las primeras, años 75, 78, 80, veréis el escudo y posteriormente el retrato de Carlos III. Que efectivamente, entre las muchas cosas que yo he escrito sobre Carlos III, en muchas he coincidido y hemos hablado antes con Ricardo García Cárcel y con Gonzalo Anes. Y llegamos los tres a la conclusión de que el motín de Esquilache no fue causado por lo que se cuenta, por lo que se nos ha contado siempre, sino por las hambrunas que se sucedieron y que la mayor fue la de aquel momento. Unas pertinaces sequías como las de la época de Franco o como la que hemos vivido este año. Y por tanto ahí hubo otro tipo de cuestiones.
Yo he imaginado siempre, y esto lo digo hoy y lo he comentado algunas veces en mi casa, yo me he imaginado siempre a Carlos III saliendo de Nápoles camino de Barcelona, en la proa, mirando al frente, recordando lo que deja detrás y haciendo una reflexión sobre lo que tendría que hacer al llegar a ese país tan complicado y tan complejo, porque él sabía que lo era, que era España. Y yo creo que su experiencia napolitana, su experiencia italiana, fue apoteósica para él, fantástica para él. Dicho esto, decías sobre la personalidad. A mí me gustaría, has dicho que tenía, como todo el mundo ha descrito siempre, pues suaviter in forma y duriter in re, era un hombre muy suave en sus modales, pero cuando quería plantar cara con alguien, en fin, sabía hacerlo sin necesidad de elevar el tono de voz, etc. Pero a mí me gustaría una cosa. Yo hace años, escribiendo un libro una biografía sobre un personaje histórico que rodeó a Santa Teresa, como se sabía poco de él, conseguí documentos de aquella época, firmados por él y escritos por él, e hice que un experto grafólogo en Madrid me diera el diagnóstico de la persona, me dijera cómo era, y lo pude publicar. Bueno, yo siempre que veo ese retrato que tenemos ahí, siempre pienso si no habría un especialista gestual, en gesto, en expresión, que mirando ese cuadro nos diga más cosas de las que yo veo. Yo veo siempre en ese cuadro unos ojillos de un personaje listo, astuto, irónico y algo peligroso. Tiene una sonrisa bien, está sonriente, pero puede que 5 minutos después no lo esté. Es un personaje muy singular y pienso que a veces tendríamos, quizás desde la propia Matritense, que encargarle a alguien experto en ello, que nos haga, porque los del Museo del Prado nos dicen que el Carlos III de Mengs mejor que hay es este. Bueno, pues si es este, busquemos a alguien que nos estudie esa figura y que nos diga cómo era, porque fue verdaderamente un personaje absolutamente singular. Pues muchísimas gracias por su aportación, gracias por sus palabras, que viniendo de usted son un auténtico lujo. Sobre el motín de Esquilache es verdad que se podría hablar mucho, pero los historiadores no se ponen de acuerdo un poco en las causas. Hay quien dice que parte de la nobleza permitió que ocurriera, el precio del pan que había subido ese año, descontento de las clases populares con algunos de los ministros extranjeros en la primera etapa. Hay varias teorías, pero... Descontento por la hambruna. Cierto. Buenas tardes. Buenas. Me ha seguido de una gran satisfacción oír las palabras en relación con nuestro difunto Carlos III. Yo como miembro, como militar que soy, me siento emocionado porque las reales reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas para nosotros ha sido pues la rosa de viento, ¿eh? Entonces para mí ha sido un gran recordatorio porque aunque han sido modificadas a lo largo del tiempo, pero hay artículos que se mantienen y yo creo que la inmensa mayoría los tenemos grabados. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a usted. Al respecto de esto, el pasado fin de semana en la Universidad Francisco de Vitoria, donde yo soy profesor, estuvo el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAD, el almirante Teodoro López Calderón, y habló del liderazgo militar y citó expresamente las reales ordenanzas de Carlos III como pues detallada relación de cómo se ha de mandar siempre con un espíritu de servicio, ¿no? Y que el que manda tiene que saber cuidar de los subordinados y todo eso, y creo que eso viene también. Y también la parte militar, se podría haber hablado, pues eso da para otra conferencia, pues de lo que hicieron
los españoles, Bernardo de Gálvez en la batalla de Pensacola apoyando a los americanos en contra de los británicos, y de sus campañas. Se puede hablar de muchos aspectos, o incluso de que la bandera nacional ahora mismo pues será la bandera de la Marina de Guerra y instituida por Carlos III, o incluso el himno, la marcha de granaderos, ¿no? Tengo entendido que la institucionaliza él, ¿no? Entonces, bueno, pues saldría otra conferencia, otras dos, sobre este tema, sin duda. Muchísimas gracias. Yo tenía entendido que las ordenanzas de Carlos III se han mantenido casi en su totalidad hasta el reinado de Juan Carlos I, que fue cuando ha habido más modificación. Hay artículos que se han mantenido en el tiempo y son fabulosos. Y de hecho, y lo he hecho en las bodas de oro, cuando te encuentras, me emociono, con las nuevas generaciones siguen los mismos que he hecho antes. Y es muy, Pues muchas gracias por su labor militar. Y es muy interesante también. A mí me gusta mucho el tema musical, la música militar. Todos los toques de ordenanza militar de la época de Carlos III son preciosos. Vamos. Son música digna. Esta música que suena mucho de la independencia de Estados Unidos es ese mismo tono, pero en español. O sea, con música española. Qué curioso. Es muy bonito. Muy bien. ¿Un comentario más? ¿Alguien más se anima? Hemos acaparado tanto el micrófono que ahora no sé. No se queden con las ganas de plantear algo. Bueno, pues si no hay más preguntas ni comentarios, pues nada, darle las gracias a... No, gracias a ustedes por la asistencia, y gracias a nuestro presidente y a la Junta Directiva por la oportunidad de poder ofrecer ese testimonio. Sin duda, con grandes expertos aquí como el señor Lamo de Espinosa, pues mejor hubiera dado usted sin duda la conferencia. Pero bueno, yo quería abundar algunos aspectos más en esa parte personal, que creo que es muy interesante, porque a veces detrás del personaje público está la persona, y eso nos habla de las virtudes. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. No, Bueno, ahora nos tocan los actos protocolarios de rigor. Vamos a ser breves, pero bueno, para que quede un pequeño recuerdo de esta conferencia. Muchas gracias, Manuel. Gracias por tu amabilidad y como colegas de universidad. Un auténtico privilegio. Gracias. Y luego tienes que firmarnos el libro de honor. Yo tengo poca entidad para... No, por Dios, aquí tiene que quedar reflejo. Vamos a ver, porque ya casi no nos queda así. Tiene que haber traído un bolígrafo más insigne que este para... Y yo tenía una pluma preparada para esto, pero... Bolígrafo tenemos. Un auténtico honor. Con permiso. Bueno, mientras... Mañana hay clausura del curso. Sí, eso es justo lo que iba a recordar, que simplemente recordarles, mientras firma don Álvaro, que mañana jueves, día 22, es el fin de curso de la Matritense, y lo vamos a despedir con un recital de habaneras, nada menos. Cambiamos bastante de tema, pero muy interesante, ¿verdad? Y solamente recordarles una cosa más, que no está en el calendario, vamos, en el programa, gracias. No está en el programa. Este viernes el club de lectura, que saben que es a las 6 de la tarde y que normalmente está cerrado, no, pero bueno, reservado a la gente que está apuntada a él, a los socios que forman parte del club, que como saben lo lleva don Juan Ignacio Ferrandiz, que es un socio de la casa y además muy querido. Pues va a estar abierto al público, a todo el público en general, porque va a venir una escritora que... Marta Sanz, gracias, le había olvidado su nombre. Van a hablar sobre una de sus obras y entonces va a estar la escritora presente. Entonces, bueno, va a cambiarse un poco el formato habitual y va a estar aquí en la mesa comentando el libro, y si les interesa, pues estará abierto a todos. A las 6 de la tarde, sí. El viernes 23 a las 6 de la tarde, que creo que eso sí que viene en el programa, pero lo que no viene es lo de que está abierto a todo el mundo. Además, así quizá, si les gusta la experiencia, a lo mejor se pueden unir al club, que desde luego es muy interesante. Bueno, muchas gracias.